pantalla la PPT? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, estábamos con la gestión del riesgo. Conceptualmente, ¿a qué se refiere la gestión del riesgo? Por un lado, es un proceso de planificación de la gestión de los riesgos. ¿Cómo es este proceso? Es la identificación de los riesgos, hacer el análisis de los riesgos, planificar cómo va a ser la respuesta a los riesgos, cómo los vamos a mitigar, y por otro lado, hacer el monitoreo y control de los riesgos del proyecto. Esas son las cosas básicas que se van a ver reflejadas cuando veamos los procesos de la gestión de riesgos. Entonces, acuérdense que la gestión del riesgo en el PMI Framework es una función facilitadora. ¿Y cuáles son los objetivos de la gestión de los riesgos? Uno, aumentar probabilidad e impacto de lo que son los eventos positivos. Y por otro lado, disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. O sea, plantearnos cuáles son los riesgos y cómo disminuimos la posibilidad de que se efectivicen esos riesgos y cómo disminuimos también el impacto de los eventos negativos. O sea, cómo hacemos para bajar los impactos de los riesgos que no podemos evitar que sucedan. ¿Cómo podemos hablar de los riesgos? ¿Cómo clasificarlos en categorías? Tenemos 3 tipos de riesgos. Como siempre, del proyecto y del producto por un lado, y los riesgos empresariales. Los del proyecto son los que alteran calendario o recursos del proyecto, o sea, los que alteran toda nuestra planificación del proyecto, planificación y ejecución. Por ejemplo, la renuncia de un diseñador o un programador experimentado es un riesgo que siempre tenemos cuando comenzamos un proyecto y que muchas veces no podemos evitar. Entonces, eso incide sobre todo el proyecto, sobre el desarrollo del proyecto, porque vamos a tener que buscar un programador experimentado o un diseñador de reemplazo, porque lo vamos a tener que capacitar, por todas las cuestiones que tienen que ver con el hecho de que no contemos más con una persona que ya teníamos asignada al proyecto y que pues, probablemente ya estaba trabajando. Bien, ¿y cuáles son los riesgos del producto? Y los riesgos del producto son los que afectan calidad o rendimiento del software. Por ejemplo, un producto, acuérdense que eso tiene que ver siempre con los entregables, y el producto, el entregable no tiene buena calidad, el rendimiento del software, o sea, la performance no es buena. Por ejemplo, si hay una falla en un componente que no se desempeña como se esperaba. Y en tercer lugar, los riesgos empresariales, que son los riesgos que afectan la organización que desarrolla o adquiere el software. Por ejemplo, aparece un competidor que introduce un nuevo producto que compite con el que nosotros queremos encarar cuando decidimos desarrollar el proyecto. Por ejemplo, un competidor que introduce un nuevo producto, ese es un riesgo empresarial. ¿Por qué? Porque la aparición de un nuevo producto competitivo con el que nosotros queremos mejorar o optimizar con el proyecto, hace que los tiempos ya empiecen a correr para atrás. O sea, que no llegamos a tiempo con el nuevo producto para tener una buena competencia en el mercado. Estos riesgos en muchos casos confluyen, o sea, están los 3, la posibilidad de que se presenten los 3, y se condicionan uno al otro.
Por ejemplo, el hecho de que un programador o un diseñador abandone el proyecto va a generar que también los productos que se desarrollan sean exitosos y tengan buena calidad y estén en tiempo y forma. A ver, chicos, un minuto porque alguien más está entrando. Romina, ¿estás? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Chicos, yo les pido que específicamente cuando la clase es virtual sean puntuales, porque si no tengo que estar interrumpiendo. Si es presencial, cada uno llega a la hora que le parece. Son todos gente grande. Pero si es virtual, yo tengo que Me estar siento cortando la presentación solo, para aunque haya gente a mi lado, no habilitar a paro alguna de... persona que quiera. Son casi las 6:30 de la tarde. Entonces yo doy 15 minutos de tolerancia. A las Y 6 este y se burló del cuarto idiota. empiezo con los que... Y los que Y llegan más estos dos no tarde andan. tendrán que esperar a que yo pueda hacer Ah, un están break y apagados. dejarlos entrar. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Vamos a ver algunos ejemplos de riesgo. Por ejemplo, la rotación de personal es un riesgo que repercute en el proyecto, como vimos antes. ¿Qué significa rotación de personal? Que personal experimentado abandona el proyecto antes que se termine y que tengamos que reemplazarlo o no encontremos reemplazo. Entonces eso va a incidir sobre el desarrollo general del proyecto. Y esto también vale para un producto. ¿Qué pasa si hay indisponibilidad de hardware? Eso también es un riesgo que incide sobre el proyecto. ¿Qué quiere decir indisponibilidad de hardware? Que el hardware no funcione, que no llegue a tiempo, o sea, que hayamos hecho compras de un hardware nuevo, o también vale para un software y que no lo tengamos a tiempo, o que no lo podamos implementar por alguna razón. Otro riesgo, otro ejemplo de riesgo es que haya cambio en los requerimientos. Bueno, por eso vimos que hay gestión de cambio. Entonces, esto repercute tanto en el proyecto como en el producto. Obviamente, porque en el proyecto, porque tenemos, al haber un cambio, tenemos que reformular el proyecto. Y en el producto, lo mismo, porque tenemos un producto que estamos por liberar, a lo mejor, que ya es un entregable que está listo, y hay un cambio de requerimientos que incide directamente en el producto. Entonces, en ese caso, habrá que, en lugar de entregar ese producto que ya teníamos listo, vamos a tener que modificar el diseño y la programación de ese producto. Otro de los riesgos posibles es demoras en la especificación, que incide sobre el proyecto y producto. ¿Qué quiere decir demoras en la especificación? Quiere decir que no podemos terminar de hacer el diseño y el análisis en el proyecto si no podemos entrevistar a las personas que están directamente involucradas en la especificación. Y otro de los riesgos es bajo rendimiento de las herramientas utilizadas. Esto incide sobre todo en el producto porque se refiere al software, al lenguaje que estamos utilizando. Finalmente, un riesgo que tiene que ver con la empresa es la competencia entre los productos. ¿Qué significa esto? Que un producto competitivo aparece en el mercado antes, es lo que vimos hace un ratito, ¿no? Un producto competitivo que aparece en el mercado antes de lo que nosotros teníamos previstos
previsto, perdón, y eso hace que nuestro producto, que estaba apuntando a mejorar nuestra competencia en el mercado, llegue tarde, o por lo menos llega después que otro, no es el primero. Muy bien, entonces vamos a ver los procesos de la gestión del riesgo, como vimos los procesos en los otros casos, en la gestión de integración, vimos también los procesos en la gestión del alcance y los procesos en la WBS o EDP. Entonces, proceso número 1, la planificación de la gestión de los riesgos. Proceso número 2, la identificación de los riesgos. Proceso número 3, hacer el análisis cualitativo de los riesgos. Proceso número 4, el análisis cuantitativo de los riesgos. El siguiente, el 5, planificación de la respuesta a los riesgos. Finalmente, implementación de la respuesta a los riesgos. Y el último es el monitoreo de los riesgos. ¿Cuáles de todos estos 7 son procesos de planificación? ¿Quién me lo puede contestar? ¿Nahuel? ¿Nahuel? ¿Estás ahí? Sí, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Pero cuáles son los procesos de planificación? El 11.1 no alcanzo a ver bien. A ver. No sé si lo podría agrandar un poquito. ¿Está bien? Está. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. El 11.1 y el 11.5. ¿Y la identificación de los riesgos? También es un proceso de planificación. También, sí, sí. Forma parte de la planificación. ¿Y el análisis cualitativo y cuantitativo? También forma parte de la planificación. Y la respuesta también. La implementación de la respuesta a los riesgos, ¿qué es? ¿Dónde estaría ubicado? En la ejecución. Y el monitoreo. Monitoreo y control. El monitoreo y control, que es otro proceso. Acuérdense siempre de los procesos del PMI Framework, que ¿cuántos son? ¿Se acuerdan? A ver, Romina, ¿cuántos son los procesos del PMI Framework? Los procesos de dirección, de gestión de proyectos del PMI. ¿Te acordás, Romina? Romina, ¿estás ahí? Romina. No está, Romina. Fernando. Sí, 5, profe. Bien, son 5. Ignacio, no, perdón. César. Sí. ¿Cuáles son los 5? ¿Te acordás? Era iniciación, planificación, no sé si ejecución y monitoreo. Más o menos, más o menos. ¿Quién lo sabe? ¿Quién los puede decir? Yo lo ¿Pablo? digo, profe. Sí. Le dijo bien César, faltó el de cierre, está el de iniciación, de planificación, de ejecución, de monitoreo de control y de cierre. Bien, son esos. Seguimos, chicos. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Con un poquito más de detalle. La planificación de la gestión es definir cómo se van a realizar las actividades de gestión de riesgo. La identificación, ¿a qué se refiere? A identificar los riesgos individuales del proyecto.
así como fuentes de riesgo general del proyecto, y hay que documentar sus características. Ese es el proceso de identificación de los riesgos. ¿Qué significa análisis cualitativo de los riesgos? Es priorizar. Cualitativo, ¿qué significa? Que hacemos un análisis de calidad de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más importantes? ¿Cuáles son los menos importantes? ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurran? ¿Y qué quiere decir? ¿Cuáles son los más y menos importantes? Evaluar el impacto que los riesgos producen en el desarrollo del proyecto y de los productos. El análisis cuantitativo de los riesgos, ¿qué significa? Analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales que hemos identificado y otras fuentes de incertidumbre sobre objetivos generales del proyecto. ¿Qué quiere decir que planifiquemos la respuesta a los riesgos? Y buscamos las opciones y seleccionamos estrategias y acordamos acciones para abordar la respuesta a ese riesgo que puede ocurrir. Implementar la respuesta es planes acordados de respuesta a los riesgos. Y el monitoreo es el seguimiento y control de los riesgos. O sea, el director de proyecto va haciendo un seguimiento de si ocurren o no ocurren y monitorea. Entonces, el proceso de planificar los riesgos, como dijimos antes, definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. ¿Cuál es su beneficio clave? El plan de gestión de riesgos es vital para comunicarse y obtener acuerdo y apoyo de todos los interesados. Porque obviamente los interesados están involucrados en los riesgos que puede presentar un proyecto. Entonces, los interesados tienen que estar avisados de cuáles son los riesgos. Ese probablemente va a ser un elemento para decidir si el proyecto se puede hacer o no se puede hacer, porque los riesgos son tan grandes que no justifican, y ahí eso va a estar seguramente incluido en el estudio de factibilidad, porque lo que queremos es que el proceso de gestión de los riesgos sea respaldado por todos los interesados e implementado de una manera eficaz a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las entradas del proceso de planificación? Necesitamos el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, saber cuáles son los interesados para poder informarles y consultarles, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Todas esos documentos que constituyen cada una de las entradas las tenemos que tener disponibles para el segundo paso, que son las herramientas y técnicas. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas que vamos a utilizar para saber la salida? Son técnicas analíticas, juicios de expertos y reuniones de todos los interesados, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las salidas del plan de gestión? Vamos a tener que tener definida la metodología, con los enfoques, herramientas y fuentes de datos que se utilizarán para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto, los roles y responsabilidades, o sea, vamos a definir el líder del proyecto, el apoyo que va a tener el líder y miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión, y explicar cuáles son las responsabilidades de cada uno. En tercer lugar, el presupuesto. ¿Qué significa? Estimar, en función de los recursos asignados, cuáles son los fondos necesarios para incluirlos en la línea de base de los costos. Y establecer cuáles van a ser los protocolos para aplicar la reserva que tenemos de presupuesto
para las contingencias y la reserva de gestión. O sea, cuando se arma un presupuesto se tiene en cuenta los riesgos que puede presentar el proyecto, porque siempre los riesgos van a incidir sobre el presupuesto, y también vamos a definir una cantidad de fondos para afrontar esos riesgos, incluirlos en la línea de base de costos, y también pues, tenemos que tener en cuenta una reserva de presupuesto por si aparecen riesgos no previstos. ¿Sí? En cuarto lugar, los riesgos, el plan de gestión de riesgo va a incluir el calendario, que va a definir cuándo, en qué momento, en qué etapa de la gestión del ciclo de vida, del proyecto, cuáles son los puntos, los momentos en los cuales vamos a hacer el control del proceso de gestión de riesgo. ¿Qué es el análisis cualitativo de riesgos? Es el proceso de priorizar riesgos para el análisis o acción posterior, evaluando y combinando cuál es la probabilidad de ocurrencia e impacto de dicho riesgo. Y el beneficio clave de este proceso, ¿cuál es? Que permite a los directores del proyecto reducir el nivel de incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad. Eso es lo que vamos a sacar en limpio cuando hagamos el análisis cualitativo de los riesgos. El director del proyecto va a tener que estar atento a la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de mayor incertidumbre y los de alta prioridad. ¿Cuáles son las entradas de este proceso? Las entradas son el plan de gestión de los riesgos, la línea base del alcance, el registro de los riesgos que están previstos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas que vamos a utilizar para poder hacer esta evaluación y obtener las salidas que están previstas? Una, la evaluación de la probabilidad de impacto de los riesgos. La matriz de probabilidad de impacto. La evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos. Categorizar los riesgos, evaluar cuál es la urgencia de los riesgos y el juicio de expertos. Estos son los procesos, digamos, más importantes de la gestión de los riesgos. Les voy a dejar como tarea a ustedes que se fijen bien en cada uno de los procesos, cuáles son las entradas, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para el análisis de esas entradas y cuáles van a ser las salidas. Entonces, cuando vemos las salidas y las actualizaciones a los documentos del proyecto, cuando analizamos los riesgos, seguramente va a haber actualizaciones a los documentos del proyecto. ¿Cuáles son los documentos del proyecto sobre los cuales incide la gestión de los riesgos? Los documentos van a ser, por un lado, el registro de los riesgos y siempre sus actualizaciones para cuando hagamos la iteración. Y por otro, ¿esto qué significa? A medida que vamos disponiendo de nueva información a través de la evaluación cualitativa de los riesgos, se va actualizando el registro de riesgos. Las actualizaciones al registro de los riesgos pueden incluir evaluaciones de probabilidad de impacto para cada riesgo, su clasificación y la calificación de los riesgos. Todo eso es lo que vamos a tener que ir documentando y actualizando en los documentos generales del proyecto. También vamos a tener que informar la urgencia o categorización de los riesgos y lo mismo una lista de observación para los riesgos de baja probabilidad que requieren análisis adicional. Y por otro lado, vamos a tener en los documentos del proyecto, vamos a tener que actualizar el registro de supuestos. Todo esto en las iteraciones y en las evaluaciones de los riesgos.
¿Qué significa actualizar el registro de supuestos? Que a medida que disponemos de nueva información, a través de la evaluación cualitativa de los riesgos, los supuestos pueden cambiar. Bien. Y acá tenemos la bibliografía. Bueno, chicos, les consulto. Dejo de compartir. Les consulto. ¿Preguntas? Los voy a dejar ahora 10 minutos para que miren los demás procesos, las entradas, los procesos y las salidas, y me digan si está claro y si tienen alguna pregunta para hacer. Perfecto, profe. ¿Perdón? Perfecto, dije. No te escucho. No, dije que está bien, profe. O sea, básicamente. ¿Está bien? Sí, sí, Bueno, sí. entonces, son las 7 menos 10, nos juntamos nuevamente a las 7 para ver si tienen consultas y para hacer el TP2. Muy Así bien. que vean esto que les digo y no, vamos a tomarnos un poquito más de tiempo para que ustedes puedan ver el TP2 también. Nos juntamos 7 y 10 para hacer el TP2. Entonces ustedes hagan un trabajo individual o también grupal, junten los grupos y miren el TP2. Así podemos pasar por las preguntas.